Ella es Denise. Él es Jorge. Y nosotros somos Brasilivientes. Bienvenidos a Río de Janeiro. Ah, mira la cámara. Haz algo. Llegamos al centro. Jorge es el chico del centro. Río de Janeiro, aquel abraza. O río continúa lindo, o río continúa seco. Qué lindo. Qué lindo. ¡Tarán! Está el tranvía. Hasta ahora no me subí en el tranvía. Este es el bondiño. Ese es el bondiño. Nosotros vamos a tomar este. Obrigado. ¡Auch! Ah, vemos. Aquí parece que están enroscándose para la montaña rusa. ¡Ay, no! Ahora va para atrás. Prepárate. Acabamos de hacer la primera parada. A distancia, pero juntos. Sambódromo ali, ó. A tua direita. Ese de ahí, ese es Sambódromo, amigos. El Maracaná. Chao. Aquí acabamos de encontrarnos la trenza de Denise que se acaba de caer. Denise, ¿qué opinas? De una Denise de hace 500 años antes de Cristo. Aquí está la... Fósil, la trenza fósil de mi antecesora. Espérate, porque ahorita vamos a pasar. Hay un lugar de dulces portugueses. Dulces portugueses. Hola, boa tarde. Miren qué lindo, amigos. Ah, 2 brasilivientes y muchos dulces portugueses. E a avó da minha avó aprendeu a fazer os doces aqui. E eu também aprendi a fazer doces nessa mesa, né? E aí por isso que eu fiz um museu também, com essas coisinhas todas, com as coisas da minha avó. Aí eu fiz esse museu também, porque é uma forma de contar a história, né? Porque as mulheres, elas eram muito sofridas, né? Eu acho que elas se expressavam na cozinha. Qual é o que a gente tem que experimentar agora? Assim, o mais tradicional. Tem o pastel de nata, né? Mas o toucinho do céu,
que é um doce que é feito sem lactose e sem glúten, que é uma coisa agora tá moderna, mas esses doces sempre foram modernos, porque sempre não houve, antigamente não tinha muita farinha, né? Llegó la hora de probarlo. Este es pastel de nata. Y este es tocino dulceo. Pedacito dulceo. No, después le pregunto. Primero probemos el pastel de nata. Wow, miren esa crocante. ¿Cómo está de crocante? No empalaga. Y la masa está medio tibia y Temperatura perfecta. Crocante por fuera, suave por dentro. ¿Cuál es el nombre de ese? Esse é o tocinho do céu. Tocinho do céu, tenía razón. está muy gostoso. Obrigado, senhora. Obrigada a vocês. Chao. No puedes irte de Santa Teresa sin haber venido a Alda María 12. 12 portugueses. Y olvídate de la dieta, ya fue. Ya. No, aquí no, ¿qué dieta? ¿Qué dieta? Aquí no hay dieta. Barriga llena, brasileño y contento. Y si vienen a Santa Teresa, en verdad, el mejor plan que pueden hacer, caminar y mirar todas las mansiones. Naturaleza, los grafitis. Sí, aquí Santa Teresa ha sido la residencia de muchos artistas, de ateliers. Es en verdad muy bonito, es un barrio que no pueden dejar de visitar cuando vengan a Río de Janeiro. Y tiene una vida nocturna interesante. Ahora, hay un tema con Santa Teresa, algunos taxis que no quieren venir porque las calles son de piedra, en carnaval a veces se pone un poco peligroso. Siempre hay que tener cuidado igual, ¿no? En cualquier parte del mundo nunca te puedes fiar. Sí, Siempre... ojo, pestaña y ceja. ¿Ah? Ese es nuestro lema. Ojo, pestaña y y ceja. Parece que va a llover. El cielo. Mira, esas nubes. Yo les voy a dar un tip. ¿Ah? Porque es momento de otro tip. La gente quiere tips y le doy tips. Las nubes que cargan lluvia no son las nubes que tienen un color diferente. No, son las nubes que en la parte de abajo son planitas. Es una línea así. En este caso no se ve mucho. ¿Qué? Yo se lo hago. Qual é seu nome? Delícia. De paso, dile que te corte las trenzas. Y la dejas aquí en el suelo para la próxima vez Denis la encuentre. ¿Es una nube con lluvia o sin lluvia? Es sin lluvia. Nube con lluvia sería algo así. Aquí en la parte oscura. ¿Ah? ¿Vos sabés cuál es su nombre? Nelson. Nelson. Crisóstomo. Nelson Crisóstomo. Oh, casi me cae. Parece un gallo. Sí. Si vienen a visitar Santa Teresa, tómense una foto con nuestro arte. Aquí en nuestro atelier en Santa Teresa. Nuestra nubecita. Muito obrigado, Nelson. Bem-vindos a Santa Teresa. Obrigado. Vocês são uma ótima representação do seu país. Ah, eu posso ter um sticker? Ah, eu também posso. Obrigado. Vocês vão usar? Se arriscando, sendo estrangeiro, não tem problema? Não, problema não. Só não pode faltar, né? É o único problema. Nosotros estamos aquí. El clima cambia así. Ya lo hemos dicho, en nuestro video de para ti, ya le hemos contado. Y le hemos dicho, no se fíe. Estamos yendo al Parque de las Ruinas. Es una antigua mansión que ahora ofrece una vista muy buena de la ciudad. Y también tiene algunas exposiciones y un café también. Así que vamos. Vamos, vamos.
nuestro primer arcoíris. La lluvia no solamente te moja y te hace Renegar porque se te renegar, moja la cámara. también te trae sorpresas finales muy lindas. Hay justamente un evento de café, por eso que hay bastante gente. Y es sábado también, entonces es normal que esté lotado de gente. Pero los cafés están ricos, ¿ah? Y ahora vamos a intentar llegar allá para darles una mejor vista de la ciudad. Ahí fue donde les prometimos. Y ahora estamos aquí, mostrándoles la vista desde aquí arriba. Porque no importa que hayan 1000 personas. No importa. Ahí está el Pão de Açúcar, el Cristo Redentor. Aquí tenemos la Catedral de Río de Janeiro, el centro de Río. Ahí está el puente que une el río con Niterói. Ahí está Niterói. Oye, es bien largo ese puente. Sí, aquí está el aeropuerto local, el Santo Dumont. Vamos a ver qué seguimos descubriendo en Río. ¿En dónde? En Río, ¿En dónde? en Santa Teresa. ¿En dónde? En Santa Teresa. Vámosla. Amigos, ahora estamos terminando de bajar Santa Teresa para entrar en el barrio de Lapa. Y lo vamos a entrar por la escalería Celarón. He oído tanto de este lugar. Tanto. Por ejemplo, que originalmente se había realizado con los colores de Brasil, pero después el artista que lo hizo Que es un artista chileno, que es Jorge Celarón. comenzó a incluir colores de las banderas de todos los países, dedicado para todos los brasileros. Se acabó, pero lo van a poder seguir disfrutando cuantas veces quieran en nuestro video. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno De nuestros videos y para que conozcas Brasil como nosotros. ¿Qué esperas? Chao. Dale tu like, dale tu suscripción. Chao amigos. ¡Mua! What a wonderful land. What a wonderful Brazil. The colors of the rainbow, Ah. pretty in the sky.